El motivador es el tipo de personalidad o eneatipo número 3 cuando hacemos un estudio de la personalidad a través del eneagrama. Te voy a explicar a grandes rasgos cómo es este tipo de personalidad y vamos a ver también algunos ejemplos de personas famosas que se corresponden con este eneatipo. Así podrás ponerles cara y podrás hacerte la idea mucho mejor. Y de este modo también podrás identificarlo en alguna persona de tu círculo cercano, si es que hay un motivador en tu círculo cercano. O puede que en ti mismo. Es posible que tu tipo de personalidad sea la del motivador. So now you're here again knocking at my door. Mi alumnado del campus de Poder Personal está aprendiendo a hacer análisis de personalidad completos en el curso experto en eneagrama y estudio de la personalidad, que está incluido en el campus. Si te gustaría poder hacerlo tú también y tal vez dedicarte profesionalmente a esto, únete a mi alumnado del campus en 30kcoaching.com/Poder Personal. El perfil del motivador, es decir, el eneatipo número 3, es el de la persona pragmática y orientada al éxito. Es una persona segura de sí misma, ambiciosa, pero también algo narcisista y psicopática. Este tipo de personalidad pertenece a la tríada del sentir y se trata del perfil concreto que está más alejado de sus sentimientos, el que los expresa con menos facilidad. Un problema habitual en los motivadores es su tendencia a no desarrollar su mundo emocional. Han concentrado todas sus energías en aprender a llevarse bien con los demás para obtener de ellos admiración y atención. La persona motivadora ha aprendido a hacer exactamente lo que necesita hacer para ser vista, para ser percibida y para proyectar la imagen que desea proyectar exactamente. Puesto que su sentido interior del yo queda sin desarrollar suficientemente, puede llegar a no saber quién es cuando se aleja de esa imagen que proyecta de forma calculada. Tiende a decir y hacer lo que normalmente es aceptado y aplaudido, y es muy poco habitual que llegue a expresar lo que realmente siente o piensa. Vamos a ver exactamente cómo reconoceremos a un motivador en sus diferentes estadios de integración y desintegración. Para un estudio de la personalidad realmente fiable, necesitas manejar ciertas herramientas que vemos en el curso experto en eneagrama y estudio de la personalidad. Ya sabes que lo tienes incluido en el campus de Poder Personal en 30kcoaching.com/Poder Personal. Pero con estas claves que te voy a dar ahora vas a tener un montón de pistas concretas para poder intuir si una persona es de tipo motivador o incluso para sospechar si lo eres tú mismo. Vamos con los 3 estadios de la personalidad motivadora. En su versión sana, el motivador es una persona segura de sí misma. Se siente deseable y goza de una alta autoestima. Cree en sí misma y en su propio valor sin ponerse en duda ni infravalorarse. Es alguien adaptable, energético, a menudo atractivo, encantador y popular. Es ambicioso a la hora de buscar su propio perfeccionamiento. Le gusta tratar de ser el mejor. Con frecuencia se vuelve sobresaliente en algún aspecto, verdaderamente admirable. Casi podríamos decir que es un humano ideal que adopta cualidades ampliamente admiradas. Es habitual que las demás personas quieran ser como él, que imiten sus logros. Tiende a ser buen comunicador, motivador y promotor. Sabe cómo presentar sus ideas de un modo aceptable y atractivo. En su mejor estado es autoaceptante, se guía por sus propias normas, es genuino y auténtico. Es todo lo que parece ser, su apariencia es lo que realmente es. Acepta sus limitaciones y vive dentro de ellas, dentro de su propio centro. En su versión promedio, el motivador se preocupa competitivamente por mostrarse superior a los demás. Se compara con otros en busca de éxito, estatus y prestigio. Suele tratarse de escaladores sociales para quienes es importante la exclusividad, la carrera profesional y ser triunfadores. Tiende a ser una persona pragmática, orientada a metas y eficiente, pero es también calculadora, consciente de su propia imagen y de la impresión que da a los demás. Manifiesta problemas con el compromiso y la intimidad, y también con la deshonestidad y la falsedad.
Es un tipo de personalidad que desea impresionar a los demás con su completa superioridad y por esa razón asciende en la escalera social constantemente y se muestra mejor de lo que realmente es. Es narcisista, pretencioso, se siente excesivamente especial, está realmente lleno de amor propio, lo que es algo bueno, y tiene expectativas grandiosas respecto a sí mismo y a su potencial. Pero también suele ser arrogante y exhibicionista, hostil y despreciativo con los demás. En su versión malsana, el motivador teme el fracaso y la humillación. Puede ser explotador y oportunista. Hace todo para sí mismo y utiliza a los demás para mantenerse arriba. Puede ser vil, inmoral, mentiroso patológico y se aprovecha de los demás en cualquier modo posible. Es completamente indigno de confianza, saboteador y traidor malicioso. Apuñala por la espalda a amigos y a colegas y arruina su reputación y la relación con ellos por la sensación de triunfo que se lleva a cambio. Tiende a ser delirantemente celoso con los demás, pero de forma inconsciente. Miente y engaña para poder proteger su imagen y asegurarse de que sus engaños no son descubiertos. Se vuelve vengativo y diabólicamente sádico, y trata de arruinar a los demás cuando puede. Puede llegar a ser una persona psicótica. Antes de continuar, cuéntame en un comentario. ¿Has identificado a un ejemplo de perfil motivador entre tus conocidos? ¿Y en qué estadio se encuentra? ¿En su versión sana, promedio o malsana? Si es que eres capaz de identificarlo. Vamos a la motivación básica del perfil de personalidad del motivador, es decir, la fuerza que lo lleva a ser como es. El motivador quiere sentirse valioso e importante. Esa es su motivación. Quiere ser reconocido, distinguirse, llamar la atención y sobre todo desea ser admirado e impresionar a otros. El motivador se descarría cuando se abandona a sí mismo, cuando rechaza sus propios deseos para convertirse en la persona que considera más aceptable y valiosa a ojos de los demás. Como resultado, tiende a desarrollar solo ciertas partes de sí mismo. Sin embargo, en su versión sana, las cualidades que desarrolla el motivador son reales, son de verdad, están ahí, forman parte de él. En su versión promedio lleva al límite una porción mucho más insustancial de sí mismo, su imagen, que satisface su necesidad de narcisismo y reafirmación. En su versión insana, acaba sacrificando su propio yo, destruye su integridad y hace mucho daño a otros para mantener viva su exagerada autoimagen. El motivador insano consigue, sin quererlo, aquello que más teme. Teme carecer de importancia y de valor, pero como consecuencia de su narcisismo, sus abusos y su maldad, acaba alejándose de su única fuente verdadera de valor: su vida interior. Su búsqueda de éxito desesperada lo lleva a la desolación y le genera horribles sentimientos de imperfección. Ansía enormemente la admiración de los demás y en cambio hace justo las cosas que los demás más desprecian. Y poco a poco su entorno se va dando cuenta de que lo que tanto admiraban de él, tanto les impresionaba de él, era realmente únicamente una fachada, una máscara que se desmonta y revela el vacío interior. Aún así, como la personalidad motivadora es una gran experta en causar una buena impresión, no suele parecer que bajo esa fachada haya un ser humano con carencias emocionales importantes. Pero la ironía es que cada vez se vuelven más dependientes de otros para reafirmar su propio valor. Sin embargo, cuando la personalidad motivadora se enfrenta a su miedo, a la falta de importancia, cuando deja de actuar y acepta ser quien es, se vuelve tremendamente influyente, conmovedor y poderoso. Entre los motivadores y motivadoras más conocidos podemos mencionar nombres como los siguientes: Bill Clinton, Christopher Reeve, Michael Landon, Richard Gere, Shirley MacLaine, Jane Pauley, Paul McCartney, Sting, Tom Cruise, Sharon Stone, Tony Robbins, Bryant Gumbel, Dick Clark,
Vanna White, Brooke Shields, Kathy Lee Gifford, Denzel Washington, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Truman Capote o J. Simpson. Como has visto, el miedo al rechazo es una de las mayores limitaciones del perfil de personalidad del motivador. Si tú has sentido que tú mismo eres un ejemplo del perfil motivador, estoy muy segura de que te van a venir súper bien estas 3 claves científicas para superar el miedo al rechazo. Y te dejo por aquí un botón de acceso al campus de poder personal para que te unas a mi alumnado del curso experto en Enneagrama y estudio de la personalidad.